¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En México, cuando se discuten los asuntos públicos, se nos ha hecho costumbre crear alrededor de ellos un concierto de confusiones, o más bien un desconcierto de información dispersa y revuelta. Hoy vamos a hablar de los temas más importantes de nuestra agenda, la llamada Ley 3 de 3, que de suyo por su nombre empieza el desconcierto, porque no es una ley, son 7, y no son 3 asuntos, sino más de 300 artículos. Y a partir de esta lógica, oímos una discusión muy cerrada sobre malas negociaciones, sobre un mal puerto al que estaría llegando justamente esta iniciativa, y sin embargo las cosas no son exactamente como se están contando. Hoy, con ánimo de clarificar el proceso que se está siguiendo para construir el sistema de anticorrupción en nuestro país, hemos invitado a quienes realmente están metiendo las manos para sacar adelante esta propuesta. Comenzamos, Espiral, hablando de anticorrupción. No fue fácil traerlos hoy, sobre todo cuando el proceso está hirviendo, pero por suerte aceptaron venir a Espiral y se los agradezco muchísimo. Quienes, como decía hace un momento, desde la sociedad civil han venido empujando el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Comenzamos, Marco Fernández, contigo, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Soy Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Y como dijiste, uno de los miembros que ha estado de la sociedad civil trabajando en la discusión de estas leyes que queremos crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, también se llena de luces por la presencia aquí de Mauricio Merino. Me da mucho gusto tenerte. Muchas gracias, Ricardo. Soy profesor investigador del CIDE. He coordinado la red por la rendición de cuentas desde hace algún tiempo. Y he estado muy cerca del proceso que ha conducido a esta deliberación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Por cierto, hago un añadido, si hubieran venido todos los que hemos participado, esto sería casi una asamblea, querido. Sí, cada vez es más gente la que se sumó Sí. a este proyecto y quizá de ahí su fuerza. Bueno, la ley relacionada con las responsabilidades de los servidores públicos obtuvo más de 600,000 firmas de respaldo. Ya podríamos hablar por lo menos de una asamblea de ese tamaño, supongo. Le quiero dar la bienvenida a Enrique Cárdenas. No sabes, Enrique, qué gusto y qué honor tenerte de vuelta en Espiral. Al contrario, muchas gracias, Ricardo. Soy Enrique Cárdenas Sánchez, soy director ejecutivo del CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y he tenido la suerte de participar en este proyecto sin ser conocedor del tema, pero ciertamente pues tratando de ayudar a que esto pueda construirse y llevarlo adelante. Muchas gracias, te agradezco, Enrique. Y Aide, bienvenida a Espiral, es un gusto. ¿Es la primera vez o la segunda? Yo creo que la segunda o la tercera. O sea, ya son varias. Ya son varias. Pues me da muchísimo gusto que estés aquí y te toca hablar desde Fundar. Te pido también, por favor, que nos pongas en perspectiva sobre la participación que ha tenido Fundar en esta construcción. Claro que sí, pues yo soy Aide Pérez, soy directora ejecutiva de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Y Fundar ha tenido una participación importante, sobre todo en los últimos meses, cuando el periodo legislativo abrió y la legislatura abrió sus puertas para, en un ejercicio de parlamento abierto, invitar a algunas organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, también a partir de esta fuerza y de este músculo político que se genera a partir de la iniciativa que se conoce como Ley 3 de 3. A partir de ese momento, Fundar ha estado participando, aportando técnicamente y hoy con mucho gusto tratando de aportar claridad e información acerca de este proceso. Yo recuerdo tiempo atrás a Fundar esforzándose por abrir justamente esos espacios tan opaces, sí en el Parlamento, pero también las cuentas públicas, los recursos públicos. Me parece que esa experiencia hoy aporta a este proceso de deliberación y explica en buena medida por qué un sistema como el que se está planeando es esencial.
Pero antes de llegar a lo que es el corazón de nuestro debate esta noche, el Sistema Nacional Anticorrupción, déjenme empezar por lo más básico. Hoy de lo que se habla en realidad es de una ley que le llaman 3 de 3, que logró 600,000 firmas. Es la primera ocasión que observamos una cosa así, que hay un grupo de ciudadanos que se organiza, que consigue 600,000 firmas y que se las lleva a los legisladores para que le den curso a una iniciativa. Pero decía yo al principio, parte de la confusión es el título, porque en realidad es algo bastante más que 3 de 3. Entonces, a lo mejor me estoy poniendo muy puntilloso, pero ¿está bien llamado así, la ley 3 de 3? ¿O más bien les gustó algún texto de anuncio de televisión? Y aparte, en fin. Pues, mira, yo creo que primero vale la pena mencionar que este trabajo lleva muchísimos meses, muchísimo antes de que se lanzara al ruedo, digamos, esta iniciativa para conseguir las firmas. Y ahí las primeras discusiones tenían que ver en términos de la estructura del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que venía de la reforma constitucional del año pasado, de mayo del año pasado. Y bueno, no me dejarán mentir que hubo discusiones muy fuertes entre el grupo, que eran 18 personas, no de 600,000, pero sí 18, y donde se clarificaba cómo debería de estructurarse una ley general de responsabilidades, ya no de servidores públicos solamente, sino porque también el sector privado tenía que entrar, pero también estaba la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que era el otro pilar fundamental. Y había al principio bastante confusión, creo, entre estos dos puntos, y tomó un rato largo el poder clarificarlo. Una vez clarificadas, se tomó la decisión de, por un lado, construir la iniciativa de una ley general de responsabilidades administrativas y, por otro lado, tener por lo menos los acuerdos esenciales de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, pues ustedes han estado trabajando mucho en términos de fiscalización y de los otros aspectos del sistema, pero me parece que vale la pena destacar que de inicio pues fue importante el concebir cómo debía de funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me interesa mucho que hablemos esto del sistema y que empiece a dividir sus partes, pero déjame centrarme un momento en la ley de responsabilidades administrativas. Como está presentado en el debate, parece que son tres responsabilidades administrativas: presentar la declaración de impuestos, la declaración de no conflicto de interés y presentar la carátula de haber pagado impuestos. Esas son las tres responsabilidades que por lo menos en el debate público están, pero yo supongo que debe haber alguna otra parte de esas en esa ley. No, esto es muy interesante y qué bueno que entras por acá. La idea de presentarlo como ley 3 de 3 obedece a que en su momento Transparencia Mexicana e IMCO hicieron una convocatoria para que candidatos, funcionarios presentaran en efecto estas tres declaraciones. Pero eso solo se refiere, y de hecho, a una parte muy menor de todo el andamiaje que supone reformar, yo diría rediseñar el sistema de responsabilidades administrativas en México. Muy menor. A ver, si fuera una casa de 16 habitaciones, ¿ese tema qué habitación sería? Hombre, simbólicamente hablando, es un tema relevante porque ha cobrado relevancia pública. Desde el punto de vista técnico, con toda sinceridad, de 16 habitaciones ocuparía una, y creo que estoy exagerando, llevado por tu metáfora, porque en realidad lo que la ley de responsabilidades administrativas, ley general además, que por lo tanto tiene que cubriría de ser aprobada a los estados, a los municipios, a los órganos autónomos. Todos los funcionarios públicos, todos los que cobran del erario. Y como bien decía Enrique Cárdenas hace un momento, no solo a los funcionarios, sino que se trata de una propuesta legislativa para que las personas que interactúan con los funcionarios y eventualmente participan en actos de corrupción también sean identificados y también sean sancionados. Pero además... Es decir, si yo le vendo lápices al Seguro Social, si yo contrato con Pemex, también estaría afectado, digamos, por esta ley. Absolutamente, y también sería motivo de sanción si una empresa, un particular, incluso personas físicas que desvían recursos hacia partidos, por ejemplo, hacia sindicatos,
No, la cosa de las 16 habitaciones, por eso digo, me estoy quedando corto. Por otra parte, esta ley general también propone los procedimientos de investigación y de integración del expediente que tendrían que seguirse para llevarlo ante un tribunal de justicia administrativa que finalmente estaría sancionando desde el punto de vista jurisdiccional las conductas que hayan sido acreditadas. Es decir, 3 de 3 es una marca, pero en realidad la Ley General de Responsabilidades supone, para decirlo en una frase, el rediseño completo del sistema de sanción administrativa. ¿Por qué entonces estamos discutiendo 3 declaraciones o no 3 declaraciones como si ese fuera el tema? Perdón, ¿cómo caímos a que el problema es si el contratista de Pemex va a tener que entregar sus 3 declaraciones y no, o si el problema es que el senador Gamboa dice que le parece una barbaridad, pero todos pareciera estar sometidos a estos 3 papelitos? ¿Cómo caímos a esto? ¿Cómo simplificamos tanto algo que era más complejo? Pues yo podría ensayar alguna respuesta. Diría en primer lugar que es complejo comunicar y explicar lo que se está intentando hacer al rediseñar el sistema administrativo gubernamental para realmente con mucha profundidad y con mucha especialización identificar en dónde están las principales problemáticas, los nudos que permiten que la corrupción sea un asunto sistémico y estructural del país junto con la impunidad. Compartir eso para ciudadanos, para ciudadanas que no están familiarizados con la gestión pública y que tampoco tienen por qué, porque se dedican a otras cosas y hacen muy bien, es muy complicado. Entonces me parece que como sociedad civil a veces necesitamos simplificar la narrativa para tratar de comunicarla, y ensayando una respuesta y sin haber estado, digamos, entre quienes decidieron cómo se le iba a llamar a esta ley, yo podría ensayar diciéndote que probablemente fue una estrategia de comunicación para conectar con la ciudadanía, una ciudadanía muy indignada, muy enojada, muy harta de lo que está sucediendo, y que encontraba en esta iniciativa de ley una manera de canalizar ese enojo, esa indignación, ese hartazgo, porque no podemos olvidar que venimos de Ayotzinapa, que venimos de Tlatlaya, que venimos de las Casas Blancas, justo en el momento en el que se da esto. Entonces, la ciudadanía encuentra una manera de participar muy simple, y la manera de comunicarla me parece que fue una estrategia mediática. Antes de preguntarle a Marco, sí, no, nada más así te lo pido. ¿Hubiera sido posible lograr 600,000 firmas con el título de Ley General de Responsabilidades Administrativas? No lo sé. Marco. Lo dudo, con franqueza lo dudo. O sea, creo que la discusión se da, justo como acaba de decir Aide, en un contexto en donde la indignación ciudadana estuvo asociada pues, a problemas de conflicto de interés, a problemas de casos visibles de corrupción, y en donde al interior de la sociedad, de los miembros de la sociedad civil, se entendía que, bueno, obviamente este instrumento es uno más de la rendición de cuentas, pero no es el corazón para la rendición de cuentas. Como lo explicó Mauricio, es una ley compleja que establece, por ejemplo, un catálogo de cuáles son las distintas faltas administrativas graves por las cuales los funcionarios públicos y los agentes del sector privado pueden ser castigados por actos de corrupción. Establece la propuesta de tener una base digital justo que concentre la información de quiénes han sido sancionados por estos actos de corrupción, darle a la autoridad herramientas para poder hacer mejor su investigación por ejemplo, y ha sido un punto que sí ha causado también controversia de si se da o no recompensas al denunciante de actos de corrupción. En ese sentido, pues es ¿Cómo mucho sancionas más al que falla o comete faltas de cohecho, que no es el funcionario que se corrompe, sino el que te entrega el dinero para corromperte? Y el cohecho normalmente se pierde de vista. Y en ese sentido, o sea, sí parte de un diagnóstico que tenemos claro en las discusiones, que la corrupción no es un acto que hace un solo individuo, sino que se trata de redes de individuos en donde la autoridad debe tener la capacidad de prevenir, y en el caso de que existan estas redes, poderlas castigar para poder tener un mejor funcionamiento de lo público. Si yo tuviera una mente perversa y tuviera intenciones de que esta ley no pasara,
les diría sí a todo, menos a las 3 cosas que pidieron. También si fuéramos perversos diríamos, torpedeemos alguna de las cosas que están en probabilidad de ser aprobadas, busquemos los negritos en el arroz, porque es la mejor forma de lograr que no se apruebe lo que se necesita aprobar. Y ¿no? habría muchos Te actores cambio con la ganas de fórmula. encontrar el negrito en la Pues sí, sí, claro que los hay. Hay actores que lo hacen, creo yo, de manera deliberada, y hay también actores que con una cierta ingenuidad política contribuyen a que estas cosas sucedan. Por eso es tan importante esta convocatoria que nos haces, Ricardo. Antes de cerrar, ya nada más lo del 3 de 3, sí necesito poner un tema en la mesa. Se lo escuché a algún senador y luego lo escuché en otras mesas, sobre todo de empresarios preocupados que decían, es que nos van a pedir a nosotros también, no sé, concesionarios de radio, concesionarios de Pemex, gasolineros, mi declaración patrimonial, la de conflicto de intereses. Incluso alguien decía, no podemos aprobar eso, ahora resulta que todo México va a tener que entregar esas 3 declaraciones. Pues yo me pregunto por qué no, pero ese es otro tema. Lo cual generó mucho miedo, es algo ahí que se estaba ya construyendo como un argumento para derribar el título de la ley, pues, con la que se obtuvieron las firmas. Es que justo, como dijiste tú hace ratito, también creo que eso parte de un argumento perverso para poder meter ruido a la discusión. Si uno lee la iniciativa ciudadana, jamás viene contemplado eso. Jamás se habla de que va a haber a los proveedores, a los concesionarios, les tienes, jamás. Pero si tú quieres meter ruido a una negociación para echar por la borda toda la discusión de un sistema nacional anticorrupción, qué mejor manera de tratar de meter el miedo a gente del sector privado, por ejemplo, en este tema. O decir, es que lo que quiere la sociedad civil es que le digan los abuelitos que sea parte de las los primos en declaraciones. segundo grado. Entonces digo, bueno, a ver, perdón, tendremos que ser también serios. O sea, veamos. Eso nunca ha estado. No, y entonces yo así como que digo, bueno, también no nos metamos, o sea, no le metamos ruido, no es el único punto de esta discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, pero si vamos a honrar la verdad, tampoco tratemos de meterle ruido a partir de crear fantasmas como estos de los que tú estás mencionando en la discusión. Del otro lado también escucho quien dice, no me quieren dar la declaración de conflicto de interés como yo la pedí, bajo el formato en que yo pedí la declaración fiscal. Así es que todo lo demás pasa a segundo término. Esa ha sido otra manera también de torpedear el avance. Ese podría ser otra manera y por eso también el programa es importante, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Me parece que es momento de clarificar con detalle, con la lectura incluso de los artículos, si nos das el tiempo. Yo sé que Mauricio viene bien pertrechado, como siempre, buen profe, y podría leer los artículos que se están proponiendo y de los diferentes proyectos que hay ahí afuera. Coincido con Marco, el asunto es que han estado metiendo mucho ruido. Yo creo que a mi interpretación es a veces con afán de hacer que el otro se vea mal y yo no, entre los partidos políticos. El que no quiere el sistema es el otro y el otro dice, no, el que no lo quiere eres tú y andan en eso y ven la manera de usarnos, digamos, este tipo de argumentos y a nosotros también para tratar de torpedear, sacarle tajada política por un lado, en unos casos, y en otro de plano torpedear algo que realmente queremos todos los mexicanos. Yo quiero ir a corte y antes de entrar a la materia propia, y sí veo ahí ya el ponche de artículos que trae Mauricio Merino, sí quiero hablar del proceso legislativo que se está llevando a cabo y dejar sembrada una inquietud que tengo. Yo creo que hay un partido que sí gobierna en este país y es el partido de la mezquindad. Y sus militantes tienen una característica, son adictos al flash. Déjenme irme a corte y hablamos de cómo este proceso se ha venido dando y cómo la mezquindad ha triunfado en más de una de las mesas. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Inspiral hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que lo integran, entre ellos, yo diría la mal llamada 3 de 3. A ver, nada más para resumir lo dicho en el segmento anterior.
no es la ley 3 de 3, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por cierto, no son 3 responsabilidades, son muchísimas más. Junto con esa ley tenemos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya mencionaba Enrique Cárdenas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Me está faltando Código de Procedimientos Penales, me está faltando Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. ¿Alguna otra? No, nada más. Esas son, ¿no? A ver. Es un paquete inmenso. Si fuera un iceberg, sería más grande que el iceberg contra el que chocó el Titanic de la corrupción. O sea, es realmente una barricada la que se está construyendo contra la corrupción. En la punta está este título. De todo eso que se encuentra ahí, se ha hecho cargo la sociedad civil, se ha hecho cargo los partidos en el Senado, y el proceso legislativo empezó este periodo de una manera un poco rara y necesitaría que lo aclararan. Recuerdo que el Partido Verde Ecologista de México y el PRI, y el PANAL creo que también estaba ahí, presentaron una iniciativa que molestó mucho a los grupos de sociedad civil. Era una mala iniciativa, hasta perversa en más de un sentido. El senador Pablo Escudero la presentó y dijo, aquí les doy esto de saque. Y si no recuerdo mal, del otro lado, el Partido Acción Nacional y el PRD hicieron bloque, un poco, no con ustedes, pero sí para proteger la iniciativa de ustedes y con eso derrumbar la iniciativa Escudero. Ese es el origen en este periodo de sesiones del proceso. Les pediría que ese primer capítulo me vayan a corregir si lo estoy diciendo bien y qué pasa después de ese momento. Yo le pondré un solo punto nada más y le cedo la palabra a mis colegas. PAN y PRD ya habían presentado iniciativas en estas mismas materias. Tú lo dices bien, lo de 3 de 3 es una de las habitaciones de una ley general de responsabilidades y la ley general de responsabilidades a su vez otra de las habitaciones de un conjunto o la casa de un condominio muy grande, ¿no? De 7 reformas que son necesarias como arranque. Es el primer paquete. Después tendrán que venir otro tanto, hasta probablemente 20 reformas, un poco más, habrá que afinar, pero de eso estamos hablando, en efecto. Bueno, PAN y PRD ya habían presentado iniciativas en ese sentido, ya se habían discutido también propuestas que pues habían venido intercambiándose en distintas, incluso audiencias públicas que el propio Senado de la República convocó en su momento y a las que asistimos varios de nosotros, donde entregamos documentos, en fin, que habíamos consensado previamente. Lo dices muy bien, solo añado eso, porque el resto de la historia la contaste perfecto. Es decir, PRI, Verde sacan este primer documento de trabajo. ¿Qué buscaban PRI y Verde con ese primer documento? Ah, ¿Enojar a la audiencia o al venerable? Se lo cedo a mis colegas porque no tengo ni la... Hombre, desentrañar las intenciones del PRI, mi querido Ricardo, me pides demasiado. La ¿no? ventaja de nuestro sistema democrático es que tiene pesos y contrapesos. PAN y PRD les dicen a la sociedad civil, a la red, al CEI, a todos los demás actores de la sociedad civil que empujaron las 600,000 firmas, vámonos en bloque, sociedad de 2 partidos contra el PRI. Y ahí hubo informaciones cruzadas. Ustedes dijeron no. ¿Por qué le dijeron al PAN y al PRD no? Bueno, lo que ocurrió fue que formalmente recibimos una invitación por parte de las comisiones encargadas de dictaminar todos estos proyectos de iniciativa para poder dar nuestra opinión técnica. Nosotros no somos instituciones partidistas, sino lo que buscamos es contribuir con nuestro conocimiento técnico de especialistas en las distintas materias. Y así nos presentamos a la primera ronda de reuniones. Marco, perdón que te interrumpa. Cuando traes 600,000 firmas, estás haciendo política. Entonces, además de hacer apoyo técnico, estaban haciendo política. Y ahí 2 partidos les dijeron conmigo y hasta el fondo. Pero no política electoral, mucho cuidado. A ver, esa La cosa. diferencia entre hacer política, que sí, estamos haciendo política porque queremos cambiar el nudo principal que ha hecho imposible que el sistema político mexicano
nos garantice seguridad, nos garantice desarrollo, nos garantice igualdad. Puedo seguir, la desafección que hay en México con la democracia, la falta de eficacia de las políticas públicas, etcétera, dependen de que este país se proponga combatir la corrupción. En este sentido, en este importantísimo sentido, sí, mi querido Ricardo, estamos haciendo política y vamos a seguir haciendo en este sentido. Lo que pasa es que la palabra política se ha devastado en México y se ha convertido en cuestiones de coaliciones electorales para ver cómo obtenemos legitimidad partidaria para ganar la siguiente ronda en las boletas. Esa no es nuestra Mauricio, cancha. por eso Ya le no dijeron vamos. que no a la alianza con PAN y PRD. Por supuesto. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Esa es la razón, pero y ahora sí me ¿No gustaría- se ofendieron? ¿Ellos? Sí. Pues no les gustó, yo diría. Más que no sé si se ofendieron, no sé. Pero de que no les gustó, pues yo creo que sí no les gustó. Y en ese momento, al no jugar la carta electoral, sino más bien a partir del rigor técnico, la carta política, el PRI y el Verde deciden cambiar, Sí, deciden echar para atrás su iniciativa. Adelante. Perdón, déjame regresarte un instante. Sí vale la pena mencionar que este tema de no ir en una coalición política electoral no quitó el que participáramos en las mesas técnicas con ellos, a invitación de ellos, fuera del Senado, para tratar de acercar posiciones, presentar argumentos. Con ellos etcétera. es con el PAN, con el PAN y con el PRD. Y la senadora Bilateral, independiente. es decir, con senadora- cada partido. Y la senadora independiente Tagle. Y la senadora independiente Tagle. Sí vale la pena. Y eso sí sucedió y bienvenido, porque de lo que se trata es justamente de mejorar las iniciativas o influir en esas iniciativas de esos dos partidos en ese momento. A ver, Aide, hay una cosa muy interesante. Este grupo se empieza a volver gozne, por lo menos para el diálogo, para el proceso, con el PAN, con el PRD, y se abre también una negociación similar con el PRI y con el PBM. Es así. Sí. Sí, así. Pues yo diría que hay que contextualizar que lo que nosotros estamos haciendo, y no solamente en este caso en particular, es explorando formas de colaboración con nuestros representantes para que se aproveche la inteligencia colectiva y la especialización en distintos sectores de la sociedad. Y entonces lo que hacemos es que ponemos al servicio de los procesos legislativos este conocimiento técnico, esta experiencia, y muy importante, estamos abiertos a quien decida escuchar nuestras posiciones, nuestras propuestas y nuestros análisis. Independientemente del importa- partido de que se trate. No importa de qué color sea, no importa cuándo nos busque, no importa tampoco cuáles sean las intenciones políticas, electorales de los partidos. Nosotros necesitamos poner sobre la mesa, y cuando hay grupos parlamentarios que deciden por sus propias razones, por sus sumas y restas, tampoco somos naivos, sabemos en dónde estamos. Es un ecosistema complicado en el que además no necesariamente estamos todos acostumbrados a jugar, y probablemente, si me apuran, muchos ni queremos aprender. Pero lo que sí Más vale, ¿eh? ¿no? Bueno, pero lo que sí nos importa es que se tomen en cuenta. Entonces, se abren, deciden conocer las propuestas, entablar un diálogo acerca de qué viene bien, qué viene mal, por qué y tal, y nosotros, se llame azul, verde, blanco o rojo, decidimos ponerla sobre la mesa. A ver, Marco, y ustedes ponen en el centro un modelo de negociación. Ya usó ahí de la palabra abierto. Voy a plantearlo como Sí. lo planteamos, es parlamento abierto. Convencen a los senadores de jugar en ese esquema. ¿Qué es un parlamento abierto? Pues fue un ejercicio, la verdad, muy rico, inédito en términos democráticos, porque fuimos a las mesas y los platicamos artículo por artículo, como nos lo pidieron, en las discusiones de cada una de las leyes, dándoles nuestros puntos de vista. Los 300 artículos que mencionaba. Pues al los principio. artículos más importantes que sabíamos que eran los orígenes de controversia, o donde nosotros, desde nuestro punto de vista, las propuestas de los senadores podrían mejorarse. Y obviamente, como en todo ejercicio democrático, pues hubo puntos de coincidencia y también hubo puntos de rispidez.
Todo fue público, transmitido en el canal del Congreso y por internet, y también nos pidieron nuestras opiniones por escrito, y así se las mandamos a las comisiones para que pudieran ellos analizarlas. Hubo momentos, digamos, peculiares, en donde, como invitados a su casa, a la casa de los senadores, nos tocó atestiguar penosas momentos de rispidez que son naturales, asumo, en cualquier parlamento, entre los distintos grupos representados en el Congreso, en donde en alguna ocasión, lamentablemente, llegó al punto en que nos dejaron pues ahí colgados, nos dijeron que regresaban, iban a votar en el Pleno, era la 1 de la tarde, lo tengo muy claro, y nunca regresaron. Y les dejaron café siquiera. Y nos dejaron por lo menos café, pero ya nunca regresaron. Ahora, en ese intento, como se dice en el argot político, se fue aplanchando el conjunto de iniciativas. Se fue construyendo una masa bastante aceptable para todas las partes. Enrique, en México cuando se logra un consenso, hay alguien que pierde, y es el que quería sacar raja político-electoral. Si yo quiero atacar al otro partido, ser un corrupto, la mejor manera es decirle, no estás cumpliendo con lo que yo te dije. Y la verdad es que el consenso pues, va en contra justamente de los intereses electorales. Esto entiendo que pasó. ¿Me podrían ayudar o está pasando? O sea, las ganas de decirle al partido enfrente, por tu culpa no hicimos el sistema anticorrupción. Y ahí sí he visto algunos actores, lamentablemente, del PAN y del PRD, señalando al PRI y al PBM como los esquiroles de la ley anticorrupción, como los corruptos irredentos. Ahí estamos hoy. Me equivoco, lo estoy poniendo en términos correctos, anímense a echar a la alberca porque si queremos explicarle al auditorio, es la coordenada donde está hoy, tercera base del juego. A ver, yo, sin pecar de optimismo, creo que estamos en un mejor lugar que el que acabas de poner sobre la mesa. Justamente como nosotros hemos estado conversando y dialogando con distintos grupos parlamentarios y fuerzas políticas nuestras posiciones técnicas, nos damos cuenta de cuáles son los consensos que efectivamente existen en cada una de, para empezar, 5 leyes de este paquete del que hemos hablado de 7, y cuáles son las diferencias también que existen entre ellos. Y mucho de lo que hemos conversado en este grupo es que vemos gran cantidad de coincidencias. ¿Del 1 al 10? De coincidencias. 9-5. 9-5. Entre PRI, PBM, PANAL, PRD, Bueno. PAN, Sí, fácil. Movimiento Ciudadano. No se ha hablado con el PT. Con el PT, no. No hay grupo parlamentario de Morena en el Senado. ¿Quién me falta? Los grupos que están representados en el Senado, a la luz de las iniciativas y de las discusiones que se han tenido, están coincidiendo. O sea, 9-5. No, pues la ley no es perfecta. 9.5. Bueno, eso es No, mi bueno, ¿Cómo calificación, era pero lo de Churchill? Las salchichas y las leyes es mejor que no se sepa cómo se hacen. Federico Digo, el Grande. puntos que ¿Era Federico el Grande, no era Churchill? hay puntos que obviamente son, digamos que ese 5%. No, ese punto 5. No, de 9.5, Ok, digamos, está ese 5% es el que causa la tormenta. Porque sí hay una visión muy distinta de ciertos aspectos. Qué formato debe ser la publicidad de la información, si debe de haber recompensas a la denuncia o no, algunas facultades para la Auditoría Superior de la Federación. O sea, son puntos. Y hay un punto, Ricardo. Yo quisiera entrar al siguiente bloque, al contenido. Y ahí, aquí sí te voy a pedir que me ayudes, pero déjame cerrar este bloque hablando del proceso. Yo citaba hace un momento la sensación que traigo, que en realidad está ganando la mezquindad de algunos y la necesidad de ser retratado de otros, como el que tiene el dedo flamígero y apunta hacia el enemigo como corrupto. Te pregunto, ¿no hay algo de esto? Es decir, que la mezquindad podría estar echando a perder el esfuerzo. Yo creo que sí, con franqueza sí. Y con franqueza, a veces pienso que se aplica esto de que tire la piedra al que esté libre de pecado. Todo el mundo quiere señalar al otro. Y digo, bueno, la realidad es mucho más compleja. Y los propios partidos políticos lo saben. Y en este juego, lamentablemente, pues nos han llevado entre las patas, hay que decirlo con claridad, ¿no? Porque ahora hay momentos en la discusión
que nos culpan a nosotros del retraso en las negociaciones, o que si nos fuimos de un bando, nos fuimos para el otro, y nosotros hemos insistido, perdón, a ver, nosotros no estamos en los bandos, nosotros sí estamos haciendo política en el sentido que mencionó Mauricio, y estamos tratando de poner lo mejor que conocemos de las distintas materias al que nos quiera escuchar. Carlos Loret de Mola, en su artículo de lunes en el Universal, hablando justamente de este proceso, señala que las organizaciones actúan con ingenuidad. ¿Tú lo crees, Enrique? Pues no estoy seguro. Yo creo que no, porque nuestra posición ha sido bastante clara y me parece que ha sido un triunfo, digamos, el habernos mantenido en términos de esta posición ante los partidos, de que sí estamos haciendo política en el sentido que dice Mauricio, sí, claro que estamos haciendo política en el sentido que traemos 600,000 firmas detrás. O sea, no estaríamos en la mesa tan cómodos si no trajéramos 600,000 firmas. Eso yo creo que vale la pena también decirlo. Pero no de tipo electoral, no de tipo de hacer una coalición nosotros contra ustedes, ese tipo de cosas es lo que no hemos permitido. Y ahí creo que no hemos sido ingenuos, al revés, me parece que hemos sido muy claros y que quien pensó que podían usarnos de otra forma, pues me parece que se han equivocado. Y eso es lo que a lo mejor pues también pues ha sido una cosa inédita. Yo creo que ni ellos ni nosotros, nadie sabíamos exactamente cómo iban a estar las cosas. Siguiente bloque dedicado a los detalles, que dicen que ahí está el problema siempre. Entonces, nos vamos a contenido. ¿Dónde están las grandísimas diferencias que va del 9.5 al 10? Quédese con nosotros, regresamos. De vuelta en Espiral. A ver, yo estoy más claro después de esta conversación de lo que había podido estar en las semanas anteriores, se los agradezco mucho. Y en ese mismo ánimo, pónganme ahora sí la materia, ¿dónde hay discusión seria? A ver, empecemos de nuevo con el tipo de las declaraciones de la 3 de 3. Entiendo que hay una primera discusión. A ver, díganme cuál es el problema de fondo, cuál es el quid donde hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo, que incluso entiendo que hasta partido a la sociedad civil la discusión. Bueno, creo que el punto nodal de la discusión, la más visible, tiene que ver con qué debe ser público de estas declaraciones. Hay un consenso de que debe de haber una versión pública, pero qué pedazo de lo que debe ser público o no, ese es ahí donde está la diferencia sustantiva. Déjame ver si entiendo. Yo pago mis impuestos, acaba de pasar la fecha, por cierto, espero que todos hayamos cumplido, y tengo la carátula de mi pago de impuestos. Con eso. ¿No? Entonces, con eso yo ya digo, ya pagué impuestos. Pude haber declarado en ceros, pero hay otra versión, es la declaración completa, con patrimonio, con los ingresos de mi mujer, en fin. ¿Hasta dónde creen ustedes que debe ser pública y dónde está el quid? ¿Puedo hacer una nota? Es que para no generar más confusión, porque aquí está el muerto. En ninguna de las iniciativas que yo he leído, y por supuesto tampoco en la nuestra, se dice que no deba entregarse toda la información al Sistema Nacional Anticorrupción. Toda es absolutamente toda. Esto es importante, Ricardo, porque la gente tiene que saber que las cosas están avanzando. Es decir, no teníamos eso, hoy no existe eso. La declaración de conflicto de interés, la declaración fiscal, la declaración patrimonial, vinculadas además en todos sus detalles y con toda su profundidad, puestas a disposición de un sistema anticorrupción cuya presidencia además, porque así también está planteado, va a estar en manos de un comité de participación ciudadana, no es asunto trivial, y eso está en todos los documentos que yo tengo. Un grupo de ciudadanos hasta arriba vigilando todo el sistema. Y con un sistema técnico además para tener acceso a todos los registros de todas las declaraciones con toda la profundidad que estas declaraciones suponen. Esto no es trivial, insisto, para que no permitamos tampoco que se siga engañando a la gente, ¿no? De en fin, las discusiones que se han tenido en el Congreso. ¿Dónde está, no es menor lo que estoy apuntando, dónde está el debate? ¿Qué de eso debe hacerse público? ¿Ves la diferencia? Público quiere decir qué de eso vas a encontrar en Internet. Pero a ver, una cosa es que se haga público en Internet y otra cosa es que no haya una autoridad que pueda ir a rascarle y ver si eso es... De hecho,
está atrás. De hecho, No es trivial. exacto, no es trivial, como dice Mauricio, porque hay un consenso de todos en que la autoridad va a tener ahora sí que el poder legal de verificar el contenido y en caso de que el funcionario haya mentido, hacer un procedimiento administrativo e incluso penal por ese tipo de mentiras. Eso no es menor. Y Hoy eso ya no pasa. está en discusión. No. ¿No? Gente presenta la carátula de su declaración fiscal, pero si miente hay un aparato Todo. que lo va a descubrir. Sí, señor. Ahora, eso no obliga a hacer toda la declaración fiscal pública para comidilla de los medios de comunicación. Correcto. Ahí está, ahí digamos que está el punto de la controversia. Declaración patrimonial, ¿lo mismo? Porque la declaración, ahí sí, pues digo, tengo tantos bienes o no los tengo. Es que ahí es donde está, digamos, la tensión. Por un lado hay quienes piensan, por ejemplo, en el caso de la declaración de impuestos, que con la carátula es suficiente. Hay quienes piensan que eso no es suficiente, que debe de haber un detalle de los pagos de impuestos. Entonces eso, digamos, Siempre que está esa el es la miedo de que se tensión. hace un llamado al secuestro. Es muy difícil cómo logras conciliar, por un lado, los derechos de la privacidad de los servidores públicos y, por el otro lado, sus obligaciones para poder rendir cuentas. Y es ahí donde está la tensión. En el caso de la parte patrimonial, hay quienes dicen, bueno, tendría que haber un detalle de los montos y características de los bienes muebles e inmuebles. Otros dicen, no. Oye, Marco, y perdón que te lo pregunte así, pero hay algo de sentido común, ¿no? Si tú fueras funcionario público, ¿hasta dónde estarías dispuesto a que tu declaración patrimonial fuera pública? En lo personal, Sí. Es que esto te puede inhibir incluso para ser funcionario público. con franqueza, es mi posición. Sí debería de ser, o sea, yo, Marco Fernández, haría público mi patrimonio. Todo. Mauricio. Yo creo que vale la pena leer, querido Ricardo, lo que suscribimos 634,000 personas, ¿no? Dice el artículo 10, fracción 14 de la iniciativa ciudadana, presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes. Subrayo, en los términos establecidos por las leyes. Leyes que se están ahora discutiendo. Y en general, las leyes que te obligan a presentar tu declaración fiscal, por ejemplo. Y sigo en la iniciativa ciudadana. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La ley de la materia evidentemente se refiere a la ley de protección de datos personales. Entonces, nunca estuvo a debate hasta que saltó no la política en el sentido digno que le estamos dando en esta conversación, Ricardo, sino esta otra mezquindad, como tú lo has puesto. Nunca se puso a discusión la protección de datos personales. Nadie lo puso a discusión hasta ahora. Aquí está la iniciativa que presentamos los ciudadanos. Pero ahora resulta que hay quienes dicen, no, se tiene que revelar hasta la última coma de las declaraciones. Por favor, no se suscribió eso en la iniciativa ciudadana. Enrique, ¿coincides? Totalmente. Digo, ese es el tema que se ha malinterpretado. Primero, se ha hecho una bomba de algo, me parece a mí, que ni siquiera estaba en la iniciativa ciudadana. Segundo, que en todo caso, si hay pequeñas diferencias ahí, pues serán los legisladores los que decidan y no nosotros. Pero el hecho, que, digamos, lo que nosotros estamos presentando es esto. Nunca se pretendía más que eso. Ahora, no sé si quieras comentar, Mauricio, sobre las otras iniciativas, es decir, qué es lo que hay de los otros partidos. Por eso yo digo que estamos en 9.5. Estamos muy cerquita, porque si ves las diferencias con... A ver, la iniciativa no traía un formato para presentar las declaraciones. No, trae un No listado. llegaba a ese detalle, era esta formulación más No general. llegaba a ese Trae detalle. un listado, pero voy a aburrir a tu auditorio. Sí, no. Lo digo, datos generales, la pública que traen el PRI y el Verde, ellos dicen que debe publicarse los datos generales, el monto de los ingresos mensuales por el cargo, declarar si percibe otros ingresos distintos a los del servicio público, señalar si el monto al que ascienden esos otros ingresos es mayor
al de los ingresos como servidor público, el listado de bienes inmuebles de lo que sea propietario, país, ¿Estás entidad. leyendo la iniciativa ciudadana? No, No, la la del iniciativa del PRI del Verde. Por eso ustedes están de acuerdo con esa iniciativa. A nosotros nos parece que estamos en 9.5. ¿Dónde está hay más, listado de vehículos, listado de inversiones, listado de créditos. Incluso el lugar, la Y delegación. sigue. O sea, no es cierto que el No, PRI y sigue. el Verde tumbaron esa propuesta. Pues lo estoy leyendo. Conflicto de intereses. Estará disponible al público y contendrá la siguiente información: actividades profesionales y empresariales, pertenencia a consejos asesores de administración y vigilancia, participación accionaria en sociedades, estoy leyendo solo Oiga, selectivamente. yo quiero hacer política con ustedes. Sí convencieron al PRI y al Verde, cosa que parecía increíble. ¿Y el PAN y el PRD están de acuerdo con esto o están El partidos? PAN y el Verde suscribieron la nuestra. Que O es sea muy- que, dime tú, ¿cuál es la diferencia? La nuestra dice, lo que sean datos personales se mantiene como datos personales porque así lo establece la ley. Y lo que añade la iniciativa la nuestra ya lo dice, la del PRI del Verde dice, bueno, montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles, que nadie lo pidió nunca. Las ubicaciones de inmueble no lo hemos pedido nadie nunca, nadie en su sano juicio. Y demás datos contenidos en la declaración patrimonial solo podrán ser públicos con autorización expresa del servidor público. O sea, pueden ser públicos. Estoy acordando si un el servidor regaño que me público ponía lo mi autoriza. papá que me decía, no tienes llenadero. Está bastante bien. Podría haberse aprobado en el periodo ordinario. Pues sí. Y no se aprobó. Pues, si de acuerdo ya está ese punto, pues ya falta Pero cocinar. faltaba A ver, el pastel le falta ver dónde se van a poner las velitas. Pero no, porque faltaban, o sea, uno, lamentablemente, la interpretación de algunos miembros de los partidos políticos en esos documentos es que desde su visión sí tenían que ser todos los montos detallados. Y entonces que desde su visión... eso no dice ahí. Que eso, por ejemplo, es la visión de algún sector del PAN y de algún sector del PRD. Y después... A ver, además, ¿sectores que querían reventar la negociación o que genuinamente tenían puntos sobre las sillas? Bueno. Ya, directo. no, Pues la tú verdad, júzgalo. no... ¿Perdón? no Júzgalo tú, Ricardo. Júzgalo tú. Me suena que querían reventar. Pues claro, por eso digo. O sea, No estuvo el periodo ordinario. Hay condiciones para convocar a periodo extraordinario y sacarlo ya, porque si no, esto va a ser hasta después de las elecciones y la verdad es que se nos pueden echar para atrás los partidos. Mira, Ricardo, yo veo todas las condiciones para que se apruebe un periodo extraordinario y para que se pasen el primer paquete de 7 leyes. Francamente, estoy muy sorprendida de lo que ha sucedido los últimos 10 días, la última semana y media. De verdad que veníamos en un trabajo muy interesante, efectivamente, de Parlamento abierto, que yo tengo que decir aquí que no es el primer ejercicio de Parlamento abierto. Hay que ir acordándonos de nuestras batallas ganadas y hace muy poco tiempo, ganamos esa batalla en la Ley General de Transparencia ahí sí, el primer ejercicio de Parlamento abierto. Veníamos muy bien, con toda la complejidad que implica no solamente una ley, sino 5, 7, con la visibilidad que ha tenido este tema, pero creo que se coló de una manera inaceptable los intereses electorales de los partidos políticos. ¿Nos sorprende? No. No nos sorprende, no nos vamos a llamar a sorpresa, pero sí lo lamentamos mucho y me Pero ha parece habido que... voces de la sociedad civil que también han reclamado. Sí, yo creo que también han reclamado y yo quiero ser muy franca en este programa. Antes de que existiera la marca 3 de 3, desde Fundar, hace muchos años venimos trabajando para impulsar la apertura de las declaraciones patrimoniales y de interés. Si a mí me dieras a elegir, yo soy aperturista de corazón. Yo creo que el contexto político del país reclama hasta una cuestión, es simbólico, es de voluntad, es de que la clase política le regrese un poco de la confianza que ha perdido a la ciudadanía mediante este tipo de acciones. Digamos, Pero tú abrirías todo. dejando de lado, yo sí lo abriría todo. Todo. Yo tengo que decirlo, yo sí lo abriría todo y soy consistente con una postura que hemos tenido de Fundar antes de que esto fuera mediáticamente interesante, pues, pero también me parece muy Si fuera, a ver, importante... tú estás por todo. Pero si yo te dijera el conjunto del iceberg, A eso iba. versus una partecita. A eso iba. Me parece que es muy ingenuo y además de una mirada muy corta
echar por la borda todo lo que aquí mis colegas han explicado maravillosamente, lo que nos estamos jugando por información que es importante, que desde mi punto de vista los funcionarios le deben a una ciudadanía enojada y indignada y que nos permitiría, como en otros países, hacer ejercicios de Contraloría Ciudadana con esta información, como es el caso de Chile, por ejemplo. Pero en este momento eso es hacer política. Hay un interés mayor. Y yo, que llevo ya casi una década incidiendo en procesos legislativos, nunca he ganado todas, Ricardo. Y hay que entenderlo. Pero además creo que es importante agregar una cosa. Hay 2 leyes que fueron las ausentes, que todo el mundo hablaba de su importancia y nadie discutió con seriedad. Las modificaciones al Código Penal. Para poner los tipos penales. Exacto, y la parte de la Fiscalía Anticorrupción. La ley orgánica de la nueva Fiscalía. Ahora, eso no va en este paquete. Tiene que ir en ese paquete y esa fue también parte del por qué se atoraron las cosas en el ¿Crees periodo. que en el extraordinario también pueden ir ya estas 2 leyes? Por supuesto, de hecho, como miembros de la las sociedad. 7. Por supuesto. Si A no, ver, hoy, también Loret de Mola, nada más que fue en el texto de hoy, dice que negociaron los partidos con ustedes y les dijeron 5 leyes ahorita o 7 leyes después de las elecciones. ¿Es cierto eso? No, no lo es. ¿Está mal informado, Carlos? Está mal informado. Pues Marco y yo estuvimos hasta el último instante y Hasta no las es el 2 caso. de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Sí, así fue. Y no es el caso. Vamos a tener la nueva ley de la Fiscalía Mira, es lo que pedimos. Déjame decirte, no, en el caso de la penal, de la parte de las conductas, en realidad no debería ser tan complejo, lo que dicen todos no es tan complejo porque ya están definidas en la parte administrativa, es como pasarlas a la parte ¿Cuánto tiempo penal. te tomaría explicármelas? Pues no, un ratito, y más que a mí, a los meros los emplazo penalistas. al siguiente pero bueno. programa. Órale, Esto con mucho nos gusto. falta. Y esta discusión a mí me tiene muy inquieto porque la sociedad quiere es acabar con la impunidad y eso quiere decir castigo. Sí. Y yo sí quisiera ver castigo, no solamente sanción administrativa, sino sanción penal. Y Se me fue el necesitas tiempo. Castigo y causas. ¿Causas? Castigo y modificación de causas Y prevención. de la corrupción. Abusado, porque si no vamos a convertir todo esto en pura persecución de corruptos. Sí, no quiero ver una inquisición. Lo demás ya lo advirtieron, van a prevenir corrupción. Hay forma de tipificar conductas que no están tipificadas. Hay manera de tener una mejor gestión, pero al final también castigo. Y para eso necesitas una autoridad independiente. Me voy, no a corte, porque ya este es el tercer bloque, pero sí los invito al siguiente programa. Y les deseo de todo corazón que le ganen la batalla al partido de la mezquindad. Si 600,000 firmas lo permiten, habrá sido un gran lujo para este país, un lujo ciudadano y un ejemplo de que cuando hay algo que importa nos podemos asociar ciudadanamente y enfrentar al poder hasta el punto de convencerlo. No importa quién esté, en qué partido y qué sea lo que realmente pretende. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral. Le agradezco mucho que me haya permitido entrar esta noche a su hogar y ojalá y esta discusión lo encienda para que su ciudadanía sea más activa frente a los temas que nos importan a todos.